Los 9. Crisis y nueva construcción. El 9 posee una característica que lo diferencia de los números impares de la primera serie decimal. Es divisible. Por una parte, es activo hacia el 8 y por otra parte, es receptivo hacia el 10. Número andrógino. Grado de la crisis, el 9 anuncia un cambio que llevará al final de un ciclo. En los arcanos mayores lo ilustran las figuras de el ermitaño 9 y el sol 19. El ermitaño, sabio al final del camino, se retira del mundo alzando su linterna para mostrar la nueva vía. En el sol vemos la nueva conciencia, el sol, iluminar a dos personajes e impulsarlos hacia una nueva construcción. Ambas cartas son similares y opuestas a la vez. Similares porque marcan el final de una vida y el principio de una nueva era, y opuestas porque el ermitaño se realiza en la soledad, mientras que los personajes del sol crean una relación de ayuda mutua y en unión amante. En los arcanos menores encontramos constantes análogos. Hay que señalar que en la autodenominada tradición esotérica se ha concebido al ermitaño como un sabio que muestra generosamente el camino, se lo ha visto como un maestro secreto y avaro de su saber y que esconde la lámpara bajo su manto, reservando el conocimiento a un selecto grupo de discípulos. Es impensable que el 9 actúe ralentizando el paso de la humanidad a una conciencia ampliada. En el 9 de copas, lo que ya ha sido vivido es eliminado. Las 3 copas de abajo, entre las cuales penden hojas mustias y son exaltadas las otras 6, se elevan hacia una armonía más universal, nuevo, simbolizado por las hojas en punta que rodean la copa central de arriba. Cuando uno observa esta carta, recibe el mensaje de sacrificar sentimientos que nos encadenan y que nos han alimentado, de desprendernos de ellos y partir hacia dimensiones emocionales más amplias. En esta carta el 9 se representa como un 6 más 3. El 9 de oros, en cambio, descubrimos un 8 más 1. El concepto de eliminación ya no está presente. Asistimos, por el contrario, a un parto, a la creación de una nueva dimensión. Puede verse en el oro central la cabeza de un niño naciendo, rodeado por las hojas que forman un óvalo azul, receptivo, bordeado de rojo, recepción de la vida, en el cual podría verse un sexo femenino. Este nacimiento no es solitario, emerge en medio de la perfección de los otros 8 oros. Cuando se observa esta carta se recibe el mensaje de la llegada inminente de nuevas condiciones materiales. Un niño nuevo, un trabajo, una herencia, un golpe de suerte, una vuelta a la salud. Pero para obtener este nuevo elemento no hay que distraerse. Las precauciones son de rigor. El menor error destruye el nacimiento. En los símbolos activos, las espadas, intelecto, y los bastos, instinto y creatividad, se encuentran dos actitudes diferentes. Las espadas, que simbolizan el verbo, han recorrido todo un camino de concentración para llegar al 8, que, como recordamos, representaba el vacío de la meditación. En la etapa siguiente, el 9 de espadas se dispone a salir de este encierro subjetivo para avanzar en el mundo y unirse a él. Se puede observar que, en medio de la hoja, una línea quebrada horizontal indica una hendidura. La espada está partida en dos, como para indicar que el intelecto no está solo, que el intelecto no es solo un yo, sino que un yo y tú. El mensaje del 9 de espadas para el consultante sería: aprende a escuchar a los demás. Tus ideas son parte del mundo, pero no su totalidad. Los bastos, por el contrario, han seguido un camino creativo expansivo. Aquí se concentra y elimina todo adorno, sin hojas ni flores. Une su eje a la celosía roja y azul del centro. El 9 de bastos está siempre entre la vida y la muerte. Su actitud podría resumirse en esta divisa: vencer o morir. Recuerda a un guerrero que realiza acciones impecables sin compromiso alguno. Se ha liberado del deseo hacia el mundo y acumula en sí la energía para construir una nueva obra.
Si se escucha esta carta nos dirá: no hagas concesiones, sé tú mismo, actúa como se deba, sé responsable. Los 10. Fin de un ciclo y anuncio del siguiente. La rueda de fortuna y el juicio son dos cartas que cierran sus respectivas series decimales en la rueda de la fortuna. Se observa un paro. Los 3 animales están retenidos. Esperan que la providencia accione en la manivela que los pondrá de nuevo en movimiento. Todos se agarran de la rueda y la sujetan porque, como podemos ver, debajo del suelo es movedizo. Todo podría hundirse. Bajar, subir, equilibrarse, resistir hasta la llegada de un Salvador que podría ser simplemente una nueva información. La rueda de la fortuna marca una llamada hacia las profundidades de esta tierra azul, con estrías ondeantes que podrían ser un océano. En el juicio la situación es diferente. El ciclo se ha terminado, el nuevo ser se eleva desde las profundidades de la tierra hacia la dimensión celeste. En este fin, el nuevo inicio ya está presente. El arcano 10 es pues la carta que cede de actividad, mientras que el arcano 20 lo es de mutación. En la primera se espera una ayuda, mientras que en la segunda se espera la realización. Estas dos características se encuentran en los arcanos menores. En el 10 de copas se ven copas abiertas pero llenas, y una 10ª copa que, habiendo recibido todo, está sellada. Las 9 copas abiertas tienen 5 subdivisiones o gajos que corresponden a los 5 sentidos, mientras que la 10ª tiene 7 que corresponden a los 7 centros nerviosos o chakras. La demanda emocional con su sombra, el rencor, se acaba. El corazón lleno se convierte en potencia de acción. Nos aproximamos al ideal de la santidad. Nada para mí que no sea para los demás. En términos cristianos, podría decirse que el cáliz está lleno de la sangre divina. La comunión se ha realizado. Se encuentra aquí un paralelismo con la rueda de la fortuna, porque en estado de don potencial, el corazón espera ser empleado en otra obra. En el 10 de oros descubrimos también una totalidad que se encierra en sí misma en espera del otro. En las 4 esquinas de la carta, 4 oros forman el cuadrado material que estabiliza el mundo. Podemos compararlos con los 4 animales del mundo. Si aceptamos entonces que los 7 oros restantes dibujan una forma que recuerda a un óvalo, podemos ver en él el eco de la guirnalda azul que rodea al personaje central del arcano 21. La flor azul, claro y rojo del centro podría compararse entonces con la mujer desnuda que lleva en sus manos una vara activa y un frasco receptivo. En el centro naranja de esta flor descubrimos un signo en forma de coma que podríamos identificar con el verbo creador, primer embrión de toda realidad. El eje de esta cruz floral se prolonga en 2 oros naranja unidos por un eje blanco. Es la primera vez que vemos los oros atravesados formando un eje. Se puede considerar que así están inmovilizados. El eje blanco recuerda los radios blancos de la rueda de la fortuna. Lo que quizás se evoque aquí es el final de la prosperidad. Se llega al límite de lo que se podría recibir en la vida material, contando los pétalos del segundo círculo. De cada uno de estos oros se obtiene 11 más 11, que es igual a 22, el número que simboliza la totalidad en el tarot. Se espera un milagro. Es el momento en los evangelios en que Cristo, el milagro, posa sus manos sobre Pedro, el 10 de oros, y le dice: eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una vez que se ha obtenido la prosperidad, ha de realizarse toda una obra espiritual partiendo de las riquezas que se poseen. Los 22 arcanos. Si las riquezas no se emplean en exaltar la vida, conducen a la destrucción del consultante.
El 10 de espadas. Se asiste a ese milagro tan esperado. Hasta ahora todas las espadas estaban encerradas en el óvalo. La labor de la realización mental se lleva a cabo en cierto modo de autismo positivo, que llamaremos la soledad, la meditación, la noche oscura del alma o, en referencia al arcano 20, la tumba. Aquí, con las 2 espadas que entran en el óvalo desde afuera, se oye por fin la voz del otro. Viene de la izquierda y de la derecha, o sea, de lo femenino y de lo masculino a la vez. Ambas polaridades se unen en el interior. Lo mental ha llegado a la unidad. Las espadas tenían hasta ahora 4 flores fuera del óvalo. Aquí solo quedan las 2 superiores y, si se quiere, las 2 inferiores se han convertido en la matriz de las espadas. De la tierra, la zona de abajo, nace la actividad. Las flores de arriba indican que sigue siendo receptivo hacia el cielo. Si el 10 de espadas representa más bien la parte superior de la carta del juicio, el ángel, el 10 de bastos representa la parte inferior del arcano. Los 3 personajes del arcano, los 3 personajes. Vemos efectivamente que el eje central se ha dividido en 2, de color rojo y azul, recepción y acción, pero la mirada avesada descubrirá entre ambos un tercer bastón blanco que representa al niño saliendo de la tumba en estado de total pureza. El basto de nuestra derecha será pues el padre, el de la izquierda la madre y el tercero el hijo. Observando la totalidad de la carta, podría decirse que es una entidad angélica subrayada por la luz de los 7 bastos blancos ocultos entre los bastos rojos. Las flores blancas se abren en ramas hacia arriba y hacia abajo como si fueran alas. Esto nos revela que los 3 personajes del juicio están en comunión con un ángel que en su reflejo en el espejo del cielo. Que están en comunión con un ángel que es su reflejo en el espejo del cielo. Los grados, palo a palo. Las cartas están representadas según el orden de espadas. Según el orden, espadas, copas, oros y bastos. En este sentido, la circulación en que el 10 de un palo determinado se transforma en el as del palo siguiente. Véase la primera parte. Acá muestra un dibujo con toda la baraja desplegada. Todos los arcanos menores, mejor dicho. Espadas. As de espadas es una gran potencialidad intelectual, una gran capacidad de actividad mental. Se asemeja al 10 de bastos que va a su encuentro. Después del final de un ciclo creativo e instintivo, el intelecto entra en acción. El as de espadas puede significar una victoria mediante la astucia, la inteligencia, la determinación, el discernimiento. También indica la capacidad de tomar postura, de decidir. Cuando se vuelve negativo, evoca la agresión verbal, las palabras hirientes, el rechazo a la materia, la sobreestimación de lo mental. 2 de espadas. El crecimiento acumulado en la flor central evoca la imaginación, la ensoñación, la preparación de un proyecto, muchas posibilidades mentales, de las cuales ninguna ha sido utilizada aún. El intelecto sigue pasivo, en espera de una acción. La persona tiende a pasar de un tema a otro. Las conversaciones negativas evocan una mente perezosa. El pesimismo intelectual, una dualidad paralizadora en los pensamientos, una falta de concentración. También se le puede asociar a la necedad, la identificación con ciertos tópicos, la necesidad de un complemento de estudio o también el disimulo. El 3 de espadas. Este arcano remite al estallido fanático de las primeras ideas, de las primeras opiniones, en señal del entusiasmo intelectual que puede conjugarse con una pasión por los estudios, por la lectura. El intelecto aún inmaduro actúa por pura espontaneidad. No hay diferencia entre creer y saber. También se puede ver en el tarot de espadas. También se puede ver en el 3 de espadas un deseo de evolución intelectual. Por ejemplo, para un estudiante pasar un examen.
Las connotaciones negativas nos remiten a todos los aspectos del fanatismo, de la obstinación, del no querer profundizar en la dispersión. El 3 puede señalar también una falta de perseverancia. 4 de espadas. Aquí se estabilizan las ideas. Esta carta evoca el racionalismo, todos los aspectos de un pensamiento bien asentado y cierta madurez intelectual. También es el espíritu práctico, capaz de actuar útilmente en la realidad. El intelecto es organizado, estable, sabe funcionar por generalización. Tiene una tendencia conservadora en sus opiniones. Le puede faltar algo de chispa, de sal. Los aspectos negativos de esta carta remiten a todo lo referente a lo relacionado a abuso, a ideas fijas, a lo mental preso de sus conceptos, pero también a las teorías no vividas del hablador y el rechazo de la intuición. En el peor de los casos, el intelecto se vuelve tiránico. 5 de espadas. Aparece un nuevo punto de vista, un nuevo ideal. El sentido estricto lo representa el punto de vista que muestran los óvalos entrecruzados sobre la hoja roja de la espada. Aparecen pensamientos más espirituales, más profundos. Uno reanuda un estudio, se perfecciona o se especializa. Sin abandonar sus convicciones, el intelecto se vuelve hacia nuevas maneras de ver el mundo o hacia la exploración del mundo interior. Estas nuevas informaciones pueden penetrar entonces en lo cotidiano para modificarlo. Los aspectos negativos de esta carta nos remiten a una discordancia entre lo material y lo espiritual, al dogmatismo religioso cuando se opone a la evolución interior, a las opiniones políticas cínicas o hipócritas, a la estafa. 6 de espadas. Este primer paso en la pura alegría se vive también en el intelecto. El placer de pensar, la belleza de las ideas, el espíritu lúdico son aquí indicios de desarrollo y de refinamiento mental. A uno le gusta lo que piensa y lo que dice. La mente entra en lo positivo, conoce la fineza, se descubre a sí misma, en la soledad, asumiendo su individualidad. La poesía tiene su origen en el 6 de espadas. Este permite también conocer a una persona en la cual uno puede establecer un diálogo enriquecedor. Visto desde afuera, será alguien reflexivo, de pensamientos originales. Las connotaciones negativas de esta carta nos remiten al narcisismo intelectual, al esteticismo exagerado, a un sentido de lo bello que no se pone en práctica, así como a una falta de confianza en uno mismo. Siete de espadas. Al llegar aquí, a su mayor actividad y al aproximarse a su perfeccionismo, el intelecto se vuelve extremadamente receptivo, como lo demuestra la hoja azul de la espada. En una meditación activa orientada hacia las necesidades del mundo, lo mental sacrificado, pacificado, puede poner su potencia y su espiritualidad al servicio de otro. Uno se vuelve capaz de abstenerse de sí mismo, de anularse para dar mejor. Podría ser un sabio que pone su ciencia al servicio de la humanidad, o un jefe ilustrado, o un santo en el poder. Cuando esta carta es negativa, evoca el conocimiento utilizado con un objetivo cínico, la maledicencia, la calumnia, las ideas agresivas que destruyen el mundo, las teorías tóxicas. El 8 de espadas. El intelecto alcanza la perfección, la vacuidad. Esta carta indica que la mente ha dejado de identificarse con sus conceptos. Es una potente concentración, un estado de trance o de meditación profunda en la que la dualidad de los contrarios se disuelve en la celebración de la presencia. La solución de los problemas se vuelve evidente, más allá del razonamiento. En este no pensamiento todas las revelaciones son posibles. Si se quiere leer negativamente esta carta, se podrá ver en ella el bloqueo intelectual, todas las enfermedades que afectan a la cognición, desde el coma hasta la amnesia o la afasia, el miedo al vacío, el estupor. El 9 de espadas. La espada amarilla evoca la iluminación, la aparición de una nueva comprensión, la mutación que permite romper los hábitos mentales o el deshacimiento intelectual. Después de una larga búsqueda, se hace la luz. Es el fin de la dualidad entre actor y espectador. Esta unidad cuestiona por completo las concepciones pasadas. También es el principio de la escucha, la apertura a un pensamiento exento de crítica y de comparación. Las connotaciones negativas nos remiten a un estado de crisis, de incertidumbre mental, al miedo a perder a la individualidad, incluso a la depresión. También se puede leer a esta carta basándose en la hoja hendida en la espada, una lesión cerebral
o la sensibilidad. 10 de espadas. La mutación llega a su término, ya no hay una, sino dos espadas, salen del óvalo. El pensamiento ya no es prisionero en sí mismo, es la aparición de la afectividad en la vida mental, la aceptación de un punto de vista distinto al suyo. Las dos espadas evolucionan en el pensamiento andrógino, a la vez masculino y femenino. Es la mayor madurez intelectual, la que alcanza la armonía con el corazón. Se ha adquirido una visión total de la realidad, un pensamiento enteramente amante. Las connotaciones negativas podrían ser el rechazo del otro, un bloqueo emocional que conduce a un conflicto intelectual, el miedo a ser herido, la disputa, la ingratitud. Copas. Haz de copas. Símbolo de amor en potencia. Catedral todavía cerrada pero llena. Podría simbolizar todos los sentimientos, todas las posibilidades del corazón, desde el impulso amoroso hasta el misticismo. Una gran disposición a amar y a ser amado. Una capacidad de amor aún sin emplear, pero inmensa. Con el haz de copas, el amor aparece como un cáliz, una cuestión en el horizonte que impregnará la búsqueda del consultante. También es la base de la comunicación, de la religión en el sentido de unirse al otro, a la trascendencia, a uno mismo, a lo divino. Sus aspectos negativos serían el sufrimiento, los celos, el rencor, la falta de afecto, la petición nunca cumplida, la afectividad agobiante. 2 de copas. Asimismo, asistimos aquí a una acumulación de ensoñaciones amorosas. La sed de amar nace de un ser que no tiene ninguna experiencia del amor, o después de un largo periodo de soledad. En el 2 de copas, uno está encerrado, el otro todavía no ha aparecido, y uno lo imagina por fuerza semejante a lo que uno conoce. Para este compañero idílico que aún no ha cobrado forma en un corazón virgen, la única referencia es familiar. En esta etapa nace todo el mito del alma gemela. El amor edípico, lo que sirve de base a las proyecciones futuras. Esta preparación al amor, en esta preparación al amor hay reserva y también un gran sentimentalismo. Los aspectos negativos remiten a la inmadurez emocional, el aislamiento, la incapacidad de establecer relaciones, a una afectividad prisionera de los lazos familiares, al miedo al compromiso, a la pasividad, la desunión en una pareja, a un corazón habitado por las fantasías amorosas infantiles. 3 de copas. Es una carta. En esta carta se expresa la eclosión del primer amor, con su frescura, su inexperiencia, la idealización que lo caracteriza. Es una unión ferviente, un amor de juventud, consumado o no, la aparición de otro en un gran estallido romántico que, si se ve decepcionado, puede herir terriblemente. También es la adoración, por ejemplo, de una madre por su hijo. Las dos flores que sostienen la copa superior, dibujando un corazón con sus tallos, aparecen adormideras que sugieren el éxtasis de ese sentimiento. También es, a cualquier edad, el redescubrimiento ardiente del amor. Sus aspectos negativos remiten a una falta de entusiasmo amoroso o a una excesiva y destructiva idealización del amor, el delirio erotomaníaco, a la fijación en un amor imposible. 4 de copas. Aquí el amor está establecido, es seguro y sólido. La base de una familia puede constituirse en un 4 de copas. Evoca confianza en uno mismo y en el otro, el amor visto como pilar de la realidad, pero también puede convertirse en la búsqueda de un ser que proporcione seguridad, de un padre para mis hijos, una buena madre, alguien rico, lo cual puede llevar a las relaciones de dominante y dominado. El riesgo es poner las esperanzas de realización en el otro. Sus aspectos negativos nos remiten a la inseguridad, a la falta de libertad, al agobio, así como a la limitación de los sentimientos, a un amor excesivamente materialista. Cinco de copas. Aquí la copa central adornada de flores exuberantes, señala la emergencia de nuevos sentimientos que pueden ir hasta el fanatismo. Es el descubrimiento de la fe, una euforia que nos lleva hacia un ser superior o considerado como tal. Es también la primera apertura del corazón hacia una solución que sea buena para la humanidad.
Los aspectos negativos pueden ser la confianza ciega en un guía, un desequilibrio afectivo, pero también la falta de fe, la decepción y la amargura. El 6 de copas. 2 columnas de 3 copas se yerguen frente a la fuente. Se yerguen frente a frente a cada lado de un eje. Es la realización del amor hacia uno mismo en el sentido más noble del término, en la plenitud de la aceptación y el contacto interior con el amor divino. También puede ser el encuentro del otro, la aparición en la realidad del alma gemela soñada, en el 2 de copas, un ser que nos corresponde exactamente y con el cual, en la alegría de la realización especular, uno descubre sentimientos como la estima, la fidelidad, el placer y la sensualidad. Es un amor general que incluye el intelecto, el corazón y el instinto. Los aspectos negativos de esta carta nos remiten a una pareja demasiado egoísta, cortada del mundo. Evoca los aspectos del amor narcisista en general, el retraimiento, el desprecio hacia los demás, la indulgencia excesiva hacia uno mismo. Siete de copas. Aquí el amor entra en acción total en el mundo. Se tiñe de humanismo, de generosidad. Es el descubrimiento del poder, de la bondad, de la fuerza del amor consciente que consiste en alegrarse de la existencia del otro. Uno puede dar sin contar, poner en práctica una condena de caridad, emprender una acción humanitaria, unido al amor universal sin descuidar por ello la vida cotidiana. Hace suya la divisa, nada para mí que no sea para los demás. Los aspectos negativos de esta carta pueden remitirnos a la imposibilidad de ser feliz debido a las desgracias del mundo, la agresividad, la tendencia compulsiva a ayudar a quienes no nos han pedido nada. También puede ser una persona que ve solo sus propios intereses, o un misántropo amargado. 8 de copas. Las copas alcanzan en este grado su perfección que se manifiesta por la plenitud. El corazón está enteramente pleno en todos sus niveles. Uno ama en pasado, presente y futuro, al planeta, a los suyos, a sí mismo, al universo, incluso a lo impensable. La cuestión de ser o no ser amado no se plantea, uno es todo amor. Es la armonía, es la paz del corazón, el equilibrio y también lo que acostumbra a llamar la gracia, una unión profunda con el amor divino. Los aspectos negativos de esta carta remiten a la no aceptación de la perfección del amor. Veremos entonces en ella la carencia, insatisfacción perpetua, un amor sobreabundante que finge dar lo que en realidad solo demanda. 9 de copas. Por primera vez en la serie, las hojas caen como marchitas. Es el final de la floración, el otoño del corazón. Hay que desprenderse de algo para que pueda aparecer una nueva dimensión del amor. Es una etapa de sabiduría en que se acepta el final de un ciclo emocional y el desprenderse de lo que se ha vivido. Este sacrificio supone un profundo amor hacia la humanidad presente en cada ser. Un deshacimiento, una abnegación, producto del amor consciente. Los aspectos negativos de esta carta nos remiten a todos los estados de crisis emocional, la nostalgia, la soledad mal aceptada, el miedo a la carencia, la desesperación. 10 de copas. Llegada al final de su desarrollo, la vía del corazón nos presenta el amor universal bajo la forma del 9 de copas abierta, rematadas con otra mayor y sellada. La última ya no se encuentra en la dinámica de dar y recibir, espera ser empleada. Al igual que un santo podría considerarse instrumento de Dios en espera de ser empleado por Él. En el mito cristiano, el amor divino se hace carne para propagar el amor en el mundo y servir, sea cual sea el precio. Esta carta indica un corazón colmado, una acción concreta que emprende, convirtiéndose en el haz de oros, y que la realización emocional ya ha tenido lugar. Si esta carta es negativa, puede significar un bloqueo, la no aceptación de uno mismo, la venida al negarse a evolucionar. La venalidad al negarse a evolucionar.
Oros, As de Oros. Esta carta simboliza la energía material en todas sus potencialidades. El cuerpo, los recursos, el lugar que uno ocupa en el mundo, el territorio. El As de Oros nos orienta hacia nuestra relación con la encarnación, la vida familiar, la casa, el dinero, la salud. Vuelve a centrar la cuestión en aspectos concretos de la existencia. Sus aceptaciones negativas pueden remitirnos a un problema financiero, una negación en la materia o por el contrario un exceso de preocupaciones materiales, una enfermedad, un abandono del cuerpo, la desnutrición, la miseria. 2 de Oros. Esta carta evoca el deseo de cerrar un contrato que aún no está concluido. Puede ser un proyecto financiero que se está gestando o una casa en construcción, las ganas de casarse o de asociarse para llevar a cabo un negocio. También es un embrión formándose en reposo corporal, la recuperación de las fuerzas. En sentido negativo, el 2 de Oros podría significar un problema financiero, dificultad para llegar a fin de mes, una carencia de medios, la pereza o la parálisis, un rechazo a alimentarse, actitud quimérica e ineficaz frente a un mundo material, una tendencia suicida. 3 de Oros. Esta carta puede simbolizar una intervención material que produce su primer beneficio o una primera pérdida. También es la fecundación en que una célula macho y una célula hembra crean un nuevo ser. Es una empresa comercial que saca sus primeros productos sin saber si estos encontrarán un público. Es un riesgo económico, una apuesta sustanciosa en algún juego de azar. Podría ser la absorción de una sustancia cuyos efectos se desconocen, una operación de cirugía estética de resultados inciertos o la decisión de vivir en un país extranjero. Sus aspectos negativos evocan una inversión apresurada y de mal augurio, los problemas ligados a la fecundidad, aborto, embarazo extrauterino. Una hiperactividad corporal que agota, la fusión de la empresa que conduce a un monopolio, una manipulación genética que produce un monstruo. 4 de Oros. Aquí el Fénix, que 2 ángeles preparaban para el sacrificio, en el 2 de Copas está ardiendo. En el centro mismo, la mayor estabilidad material. Se encuentra la renovación constante del ave mítica que se consume y renace de las cenizas. Esta carta evoca el hogar, la salud, el territorio, algo cuya buena marcha depende de que no se produzca un estancamiento en lo adquirido. El 4 de Oros simboliza la vida del cuerpo que, para mantenerse, requiere la muerte constante de ciertas células y el consumo de energía en forma de alimento. Los aspectos negativos de esta carta nos remiten a todos los estados de estancamiento material, la cárcel, los problemas corporales ligados a la estasis, el exceso, el sobrepeso, un trabajo en el que uno no se realiza, el paro, una situación económica estancada, una familia encerrada en sí misma. El 5 de Oros, el centro de la estabilidad. Los 4 oros están situados en las 4 esquinas de la carta. Se abre un nuevo interés ligado a una dimensión espiritual, planetaria o cósmica. Es un industrial que invierte en una energía limpia, buena para el planeta, unos grandes almacenes que inaugura una línea de productos biológicos, o la construcción de un templo en un centro espiritual. Es la realización con el cuerpo, el inicio de una práctica que va más allá de la simple cultura física, un cambio de dieta, un interés por métodos de curación alternativas. La dimensión negativa del 5 de Oros puede ser un revés de la fortuna, un mal médico, una caída en la droga o el alcohol, un consejero financiero venal, un estafador, un industrial sin escrúpulos, un hundimiento de la bolsa, una depresión nerviosa. 6 de Oros. Aquí la relación con la materia se despliega en una verticalidad extática. Uno está arraigado en la tierra y en el cielo, en plena aceptación de su encarnación, como un árbol que hunde a la vez sus raíces en el suelo y sus ramas hacia arriba. Es una carta que evoca generosidad con uno mismo, el placer corporal, el disfrute del dinero y de una economía bien gestionada, el sentido de lo bello en la vida cotidiana, la gastronomía, la sensualidad. El 6 de Oros celebra la belleza del mundo y se siente unido a él. Uno puede intervenir en lo que le gusta. Es el dinero del mecenazgo artístico, la compra de una obra de arte. Los aspectos negativos remiten al narcisismo corporal,
a la obsesión por la apariencia, a la venalidad. Se tiene tendencia a descuidar el ser por el parecer y el tener. El dinero es culpabilizado o por el contrario subestimado, lo cual puede llevar a la avaricia. Esta carta es también la de dos complejos físicos y de la ilusión según la cual el dinero hace la felicidad. Siete de oros. En esta carta descubrimos un triángulo central con la punta hacia arriba, enmarcado por 4 oros situados en las 4 esquinas. La espiritualización de la materia y la materialización del espíritu. Se han realizado. Las ideas entran en acción en el mundo y producen dinero. El dinero sirve para financiar la investigación, la información, para hacer evolucionar la humanidad. Esta carta evoca la generosidad, la proeza deportiva triunfante, el conocimiento profundo del cuerpo, una fuerza material inmensa basada en la conciencia. Puede ser un humanista, un mecenas, un genio de los negocios, el éxito mundial de una empresa. Los aspectos negativos remiten a una fractura entre cuerpo y espíritu, al desprecio hacia el espíritu por sobreestimar la materia, la esclavitud, la voracidad económica, a las multinacionales nocivas para el medio ambiente, a los cárteles de droga, a los monopolios de los laboratorios farmacéuticos. Ocho de oros. La perfección de los oros se manifiesta con una abundancia, una plenitud próspera. Esta carta evoca la armonía y la riqueza. Todas las necesidades se ven colmadas. El cuerpo goza de plena salud, de pleno equilibrio. Es el entendimiento en la familia, una casa en que cada uno encuentra su sitio, su espacio. Es el paraíso en la tierra, el planeta visto como un jardín florido. Es también el flujo armonioso de las energías. Los aspectos negativos remiten a un desequilibrio corporal o material, a una concepción paralizadora del dinero, a la pobreza concebida como una fatalidad. 9 de oros. Una etapa material se acaba, dando paso a una nueva vida. Para una mujer embarazada puede ser el momento del parto. Es también un deshacimiento material, alguien que abandona todo por una nueva vida o una mutación financiera profunda que desemboca en un nuevo proyecto. El 9 de oros puede haber ido a la quiebra, heredado o ganado en un juego de azar. Sea lo que sea la situación, lo lleva a una nueva construcción. Los aspectos negativos de esta carta remiten a una crisis económica mal vivida, un robo, una expulsión, una mudanza forzada, una vejez mal aceptada, un problema de herencia, el exilio. 10 de oros. El ciclo material se clausura, como lo demuestra el cambio del color de los 2 oros naranja y sobre todo el eje blanco que los une en el plano vertical. La vía de la prosperidad se cierra. En el ambiente material es una entrada en acción a la creatividad. El dinero, la materia van a pasar a otra dimensión de conciencia y de energía puras. Esta carta remite a todas las cuestiones del más allá del cuerpo, a la reencarnación, al milagro, a la eternidad. El 10 de oros anuncia a las de bastos. La próxima etapa será en la vida de la energía sexual y creativa. Los aspectos negativos remiten a un rechazo del cuerpo debido a su identidad sexual, a la imposibilidad de desprenderse de una vida pasada, a la sensación de haber fracasado, a la situación de quien se encuentra dueño de una gran fortuna sin haber conocido nunca la felicidad. Bastos. Haz de bastos una gran energía vital en potencia. Uno tiene los medios de crear, reproducirse y bastante valor para vencer las dificultades o llevar a buen fin un proyecto. El as de bastos tiene fuerza. Si hay que luchar, será capaz. También es el ámbito de la potencia sexual y el deseo. Puede ser la aparición de la creatividad en un terreno inesperado. Si el as de bastos es negativo, puede señalar problemas sexuales, un bloqueo creativo, una pérdida de energía vital. La falta de agudeza, la torpeza, también remite a la brutalidad, a la violencia física, al abuso de poder, eventualmente a un abuso sexual.
El 2 de bastos. En un estado en que es todavía virgen, pero los deseos se acumulan, preparando la primera experiencia. La energía sexual es pasiva y contenida, pero puede ser muy intensa en esta representación. Esta carta puede asimismo remitir a un potencial creativo en gestación. Es un momento de latencia de la libido. Las interpretaciones negativas nos remiten a un bloqueo sexual, a la timidez, a una creatividad enteramente en ciernes, a todos los tabúes que lastran a fuerzas instintivas impidiendo su eclosión. Esta carta puede generar dudas sobre las capacidades sexuales o la creatividad. El intelecto interfiere y bloquea la energía. 3 de bastos. El primer estallido de la energía vital. Es, por ejemplo, el momento de la pubertad, de las primeras experiencias sexuales. La energía brota con fogosidad primaveral. Es también el impulso creativo lleno de la espontaneidad y de vigor, pero sin objetivo preestablecido. Sea cual sea la actividad de la empresa, el impulso de partida es fuerte. Hay entusiasmo, una alegre voluntad de crear. En un sentido más negativo, esta carta remite a la dispersión, a una tendencia a no acabar lo que se ha empezado. Sexualmente puede ser una eyaculación precoz, una voracidad, una actitud de seducción histérica, exagerada. El 3 de bastos puede conducir al abuso de poder a quien se cree el centro del mundo. En la creatividad puede llegar a la actuación gratuita. Cuatro de bastos. En esta carta el deseo se ha hecho realidad. La obra artística penetra en el mundo y obtiene el éxito. La sexualidad está garantizada con una pareja estable o hábitos sexuales funcionales. Este arcano simboliza a una persona que vive de su creatividad, que asume su poder. El peligro, en todos los ámbitos, es el de caer en la rutina. El 4 de bastos se convertirá entonces en una carta de aburrimiento, insatisfacción y de monotonía, en que la vida sexual se reduce a una gimnasia y la creatividad del artista a una fabricación mercantil. Esta carta puede asimismo remitir a una actitud dominante, a una persona débil que no asume su autoridad, que teme no estar a la altura. 5 de bastos. El 5 de bastos aporta una tentación, un nuevo deseo, una energía que va más allá de lo que se ha conocido hasta ahora. Puede ser una iniciación a prácticas sexuales desconocidas, o en el ámbito creativo, una evolución hacia profundidades insospechadas, una dimensión más amplia. Es también la fuerza del maestro o de la santa que no teme usar la energía de los bastos para sanar y bendecir. En sus acepciones negativas, el 5 de bastos nos remite a prácticas sexuales perversas, a un conflicto entre sexualidad y espiritual, a una creatividad que necesita droga o alcohol para expresarse, o a un deseo de evolucionar no asumido. Aquí los bastos llegan a su expresión esencial, el placer. Uno ha cedido a la tentación o entra en éxtasis, en la voluptuosidad suprema, al gozo de crear. La sexualidad y la creatividad se viven bien, uno es feliz de quien es, de hacer lo que hace. Para un artista es el momento en el que se encuentra a sí mismo, halla su propia expresión. Trabajar es una alegría. Para los artistas marciales o la gente que trabaja con la energía, es la manifestación del ki, la dimensión divina de la energía vital. Los aspectos negativos de esta carta, como en todos los 6, remiten al exceso de narcisismo. El artista repite constantemente la misma obra con autocomplacencia. Uno cae en el egocentrismo, la superficialidad, el narcisismo creativo o sexual. También puede uno carecer de alegría, verse bloqueado por la negación del placer. Siete de bastos. Esta carta refleja un momento de gran apertura de acción irresistible. En términos de realización artística, es el logro, el éxito, la creatividad, realizada al servicio de uno mismo y de los demás. El yo se convierte en un canal de energía sexual creativa y en plena conciencia de su dimensión impersonal. La distribuye al mundo entero. Puede ser una relación apasionada,
el don, el triunfo, la inseminación del mundo. Si es negativa, la potencia del 7 de bastos es terrible. Esta carta evoca entonces a la dictadura, al fascismo, la esclavitud sexual, el proxenetismo, la tortura, el sadismo, el poder destructor en todas sus formas, que envilece al otro en lugar de poner fuerza al servicio del mundo. Ocho de bastos. La perfección en este centro se manifiesta por una concentración extrema, una esencialización representada por dos flores cortadas. La creatividad se concentra al máximo, es la perfección del que se sabe dibujar un círculo en un solo trazo. Es la sexualidad. En la sexualidad se llega a la sublimación, a la energía creativa pura, al orgasmo. La potencia se convierte en no violencia, el ideal de las artes marciales, el combate sin combate. La autoridad emana de la persona, se impone sin un solo gesto. En este estado de extremo recogimiento, el esfuerzo no existe y uno es infatigable. Si esta carta hubiera de tener un aspecto negativo, sería la parálisis, el paro de todo movimiento, el perfeccionismo extremo que roza la asfixia. 9 de bastos. En este nivel los bastos se enfrentan a una elección entre la vida y la muerte. En esta carta totalmente desnuda, en que ya no crece una sola hoja, el elemento llega a un impecable dominio de sí mismo, en la experiencia del fin real o simbólico del ego. Para el artista es aceptar que su obra sea utilizada por otro. Para el combatiente es el riesgo asumido de morir. En el ámbito sexual es la renuncia, la elección esencial. Los aspectos negativos remiten al miedo a morir, a negarse a pasar a otra etapa en la vida, al fracaso artístico, a la impotencia o la esterilidad. 10 de bastos. Habiendo cumplido sus ciclos, los bastos se dividen en dos, se abren para dejar sitio a un eje blanco. En la etapa siguiente, el próximo elemento será el as de espadas. Puede simbolizar una visión angélica de la sexualidad. La energía ya no circula dentro ni fuera, se cristaliza como un diamante andrógino y se convierte en puro espíritu. La persona ya no se encuentra en el ámbito sexual o creativo, pasa a otros intereses. Por ejemplo, un artista se convierte en profesor, una persona se descubre una vocación de sanador. Los aspectos negativos remiten a la amargura, al desarraigo respecto a la realidad, a la falta de fe en la vida, a la renuncia dolorosa, al poder por pérdida de energía o por fracaso.